Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast 118. No descendemos del mono. Sabemos la disputa que existe entre los creacionistas, los evolucionistas, los que dicen descendemos del mono, ¿cómo va a ser que descendamos del mono? Y otros que le retrucan diciéndole no, en realidad tenemos un ancestro en común, no es que descendamos de los monos. Por empezar, ambas posiciones están usando inadecuadamente la palabra mono, que no es una palabra admitida por la ciencia. Por otra parte, decir que tenemos un ancestro en común, uno solo, es como decir que una persona de la familia Johansen de Suecia llegó a, a la América Latina a vivir, y entonces todos los suecos se transformaron en la familia Johansen. No es de esa manera, pero todo parte de un hecho. Usamos paradigmas que nos engañan. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿dónde está la naturaleza? Imagínate que está dentro de una habitación en una cabaña y mirando este paisaje. Muéstrame la naturaleza. Lo primero que hace la persona es señalarme hacia afuera, cuando la naturaleza más cercana que existe es él mismo. Tendría que apuntarse con el dedo índice a él mismo. Carl Sagan, este científico que era un divulgador fantástico, ya explicaba que existe una realidad objetiva de datos, lógica, y existe para el ser humano una realidad imaginaria. Tenemos esa capacidad de imaginar y de crear. Así, fruto del imaginario son los nacionalismos, las religiones, el dinero mismo, al cual le asignamos imaginariamente un valor que realmente no lo posee. Las crisis económicas son fruto de creencias que va a ir bien la economía, creencias que va a ir... Tiene algunos elementos objetivos, pero en gran parte consisten en emociones e imaginación. Bitcoins, las patrias, los derechos humanos. Algunos me dirán, ¿cómo los derechos humanos es algo imaginario? Sí, porque también... ¿Por qué tenemos nosotros diferencia con un animal? ¿Quién le asignó a los humanos un derecho que no tiene, por ejemplo, un animal? O incluso un mamífero cercano a nosotros en un 98% de su DNA. Las corporaciones, los dioses e incluso algunos valores. Ya vamos a ver esto. Cuando vamos a ver Carl Sagan, muerto en el 96, en el cementerio del norte, al norte de Nueva York, casi en el límite con Canadá, en el cementerio de Ítaca, está la tumba de Carl Sagan. Y Carl Sagan es visitado diariamente por decenas, centenas a veces de personas que quieren estar cerca del cadáver de Sagan, de la tumba de Sagan. ¿Y por qué? Y esto tiene que ver con esa emoción imaginaria de sentirnos cerca de una persona por estar cerca de restos de moléculas de su DNA. Y esto es lo que hace incluso en las temporadas más frías del invierno en el cementerio ahí en Ítaca, de gente que vaya a visitar la tumba de Carl Sagan. Carl Sagan era muy claro cuando nos explicaba, por ejemplo, la evolución de la vida en la Tierra. En vez de hablarnos de 500.000 años, 1.000.000 de años, que no lo entiende mucha gente, representaba en su documental Cosmos, dice, imagínate que 24 días es 1.000.000.000 de años, y un segundo, por lo tanto, 475 años. Entonces, el Big Bang habría ocurrido el 1 de enero, la Vía Láctea había aparecido el 1 de mayo, el sistema solar el 9 de septiembre, la vida en la Tierra hubiera dado sus primeros esbozos el 25 de septiembre, y los primates que parecidos al humano quedarían y evolucionarían hasta el Homo sapiens nacen el 31 de diciembre a las 10:30 de la noche. También el tema es que muchos denuncian las teorías, el evolucionismo en sí como una teoría, tratando de descalificarlo por el uso de la palabra teoría. Sería tanto como descalificar la teoría heliocéntrica, es decir, que el Sol es el centro y los planetas giran alrededor, no como se pensaba antiguamente, y decir, como es una teoría, entonces no es real. En realidad una teoría es un entendimiento de hechos que uno observa. Una teoría científicamente puede ser definida como un concepto
que unifica o interrelaciona, encadena hechos que uno observa. Viene del griego teorio, que quiere decir contemplo. Y por ello una teoría es algo conceptual, algo que yo percibo. Yuval Harari, autor del libro Sapiens, publicado en el 2014 aproximadamente, señala, explica que el Homo sapiens ha logrado dominar el planeta, llegar al exterior, mandar a las estrellas en naves no tripuladas, porque tiene una peculiaridad. Tenemos un cerebro que nos hace cooperar en forma flexible. No estanca. Por ejemplo, en el caso de las abejas, hay abejas obreras, algunas que se sacrifican para defender la colmena, pero no son flexibles, no asumen roles diferentes, no hay un golpe de estado entre las abejas por la cual una abeja tome el control y cambie el status quo de una colmena. Esto no existe, es muy estanco. Cooperan, claro, pero en forma muy rígida. Y la segunda característica que tiene el Sapiens es la cooperación masiva, en masa, y eso se logra a través de las creencias colectivas. Si no pudiéramos creer muchísimas millares de personas en ciertas cosas como fábulas, relatos, historias de dioses, de origen de nuestros ancestros, de los orígenes de la patria, etc., no habría un elemento que alinee a todos los integrantes de esta manada masiva de humanos, de sapiens, hacia el logro de ciertas metas o a la realización de ciertas acciones. Las fábulas que nuestro cerebro permite, es vulnerable, es más, no es vulnerable, casi que ha evolucionado el cerebro para recibir como combustible, más que información concreta, lógica y racional, historias, fábulas, símbolos, códigos verbales incluso, y palabras que representan interiormente imágenes e imaginación. La realidad es dual, la realidad objetiva y la realidad imaginaria. Nacionalismo, religiones, dinero, bitcoin, patria, derechos humanos. Y cuando digo derechos humanos, algunas personas dicen, pero ¿cómo que los derechos humanos es algo que no se puede discutir, no es algo imaginario? Sí, nuestro cerebro generó eso, negándoselo a especies que comparten nuestro DNA. Hasta podemos ver en un restaurante hervir una langosta viva, pero cuidamos a veces más los derechos humanos en forma irracional. ¿Qué diferencia al ser humano de otras especies? El ser humano no desciende del mono. Nos vemos en el próximo podcast.